Por lo tanto, la ley de Moisés exigía tratar con mucha humanidad a los ciegos. Es decir, si vemos que hay un problema particular en cuanto a un área, debe legislarse de acuerdo a eso. La ley de Moisés no solamente legislaba en el aspecto moral, sino también vivencial. De alguna manera ellos tenían que tener algunas reglas por algunas situaciones que se podían plantear en el caso de un ciego, en el caso de una mujer que era abandonada, que no le quedaba herencia, etc. O herederos, y habían ciertas leyes que protegían a los individuos que tenían ciertos problemas. Lo vemos en Levítico capítulo 19, específicamente en el versículo 14, Deuteronomio 27, versículo. Podemos investigarlo, de hecho, si vamos y estamos siguiendo la lectura, que obviamente si estamos en el tema del compromiso, todos deberíamos estar siguiendo esa lectura, ¿verdad? Hemos terminado ¿qué? Números. Todos deberíamos estar allí si es que verdaderamente tenemos algo de entendimiento que todos estamos apuntando a una involucración como iglesia y que estamos en un compromiso. Ahora, todo creyente debería tener una meta de leer la Biblia, por lo tanto, yo me imagino que todos hemos terminado números, no solamente Jessica. Me imagino que todos estamos allí, que queremos hacer algo en conjunto, ¿amén? Amén. Que queremos hacer algo todos juntos, como la canción de Plaza Sésamo, que es un programa de ustedes. Aunque yo sé que me van a decir, no, pastor, no es usted. Pues yo a veces les digo, los mexicanos dicen esto y dicen, no, pastor, no, nosotros no. Y después dicen, sí, ¿verdad que decíamos nosotros? Plaza Sésamo lo decían los mapes de Plaza Sésamo, todos juntos ya. ¿Se acuerdan de esa canción o no? ¿Quién vio Plaza Sésamo alguna vez? La vieron, algunos. Había una canción que decía, todos juntos ya, ¿la vieron? ¿La escucharon una vez? Bueno, estaba esa canción. Y todos juntos ya deberíamos estar leyendo, ¿cierto? Y haber terminado el libro de Números. Hemos empezado ya con Deuteronomio. Según la ley, para los levitas, especialmente para los sacerdotes, los levitas que tenían el problema de la ceguera no podían realizar ningún tipo de ministración si tenían un problema como ese. Es decir, por ejemplo, si alguien pertenecía a la tribu de Leví y era ciego, no podía ministrar. No podía ministrar. Dice Levítico capítulo 21, versículo 18, porque ningún varón en el cual haya defecto, nota lo que está diciendo, es decir, la ceguera se veía como un defecto. Era un defecto. Se acercará varón ciego, ¿ves? O cojo, o mutilado, o sobrado. ¿A qué se refiere con sobrado? Que tal vez tenía un dedo de más, un ojo de más, 3 ojos, qué sé yo. Pero hay casos así. Yo tenía un amigo que tenía 6 dedos en el pie. ¿Conocieron a algún amigo así o no? Yo tenía un amigo así que jugaba fútbol, nos sacaban los zapatos, tenía 6 dedos. Y nosotros lo mirábamos y tratábamos. Veíamos ahí el 6.º dedo en el pie. Increíble, ¿no? Bueno, a eso se refiere, sobrado, que tiene un miembro extra que se desarrolló allí. No podían realizar ningún tipo de trabajo y de ministerio en el templo o en el tabernáculo en aquel entonces cuando se escribe el Levítico, ¿no? Eso no significa, y ahí está el amor de Dios, ¿cierto? No significaba que quedaban desprovistos, porque se recuerdan ustedes, si habrán seguido la lectura, porque la lectura es, tal vez no para tener un devocional, aunque se tiene un devocional, pero es para conocimiento bíblico. Es importante seguir una lectura, y es importante seguir una lectura como iglesia todos juntos, porque de esa manera vamos teniendo conocimiento bíblico. Cuando a usted le preguntan algo, ¿se acuerdan lo que dice Levítico? Usted no queda como en el aire diciendo, nunca lo leí. Claro, nunca lo leí porque no lo leyó. Por eso es importante leer, ¿ve? Y entonces el Levítico decía claramente, lo dice específicamente, que si un levita, ¿se acuerdan ustedes, por ejemplo, que los levitas no se les iba a heredar qué? Tierra. ¿Qué es lo que dijo Dios? Que él mismo era ¿qué? Su heredad. Qué maravilloso, ¿no? Qué precioso concepto. Dios les dijo, ustedes no recibirán tierra, yo soy su heredad. Es decir, ellos tenían un privilegio en servir a Dios, y de alguna manera los levitas, al no tener heredad, obviamente que ellos podían de alguna manera subsistir, por así decirlo, a través de las ofrendas que se daban
al tabernáculo y al ministerio del tabernáculo. Entonces en el versículo 22 de Levítico capítulo 21 dice: del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrán comer. Es decir, los ciegos no podían tener un ministerio, pero sí podían ¿qué? Comer de las cosas santas, porque los levitas se les daban las cosas santas para la provisión. La ceguera era un mal terrible para el que lo padecía. Es muy importante entender esto para entender el clamor de los ciegos que vamos a ver en los evangelios, porque hoy en día la ceguera, si bien sigue siendo un problema terrible, pero hoy en día es un poquito más llevadera, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, un ciego puede incluso comprar o contratar el servicio de un perro ¿qué? Guía. De hecho, por ejemplo, un perro guía puede ser impedido de entrar a un restaurante. No puede ser impedido. Tú no puedes entrar con una mascota a un restaurante. Por ejemplo, si Elda y Albert quisieran ir con Nabucodonosor, como se porta horriblemente mal, lo echarían al toque del... Mi perro, el Quijote, tendría un poquito más de modales. Pero Nabucco no creo. Pero si tú tienes un perro guía, a ti te permiten entrar. Hay cierta consideración. De hecho, por ejemplo, hay lugares donde claramente hay ciertos elementos que permiten a los... En aquel entonces no. La ceguera era un mal terrible. En el Antiguo Testamento incluso el Señor amenazaba con ceguera si alguien pecaba, porque era un mal terrible, era una calamidad tremenda, por la desobediencia o la idolatría. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 28, específicamente en el versículo 28, Levítico 26, 16. Sofonías también habla de eso, el profeta Sofonías en el capítulo 1, versículo 17, como una maldición la ceguera. De ahí, leamos primero Deuteronomio para que entendamos esta maldición. Deuteronomio capítulo 28, versículo 28 dice: Jehová, cuando una persona faltaba a la palabra de Dios, dice: Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Cuando uno desobedecía la palabra de Dios, podría llegar a venir un castigo como la ceguera. Es decir, la ceguera era considerada como una calamidad grande, terrible. Lo mismo que la locura, ¿no? ¿Quién quiere volverse loco? Nadie, ¿no? La locura es una calamidad. Tener a alguien que se vuelve loco en la familia es terrible, ¿no? La locura, la ceguera, turbación de espíritu. Esas personas que viven turbadas, amenazadas todo el tiempo con un síndrome de temor constante. Es tremendo eso. Eso el Señor de alguna manera lo permitía para quienes abandonaban la palabra de Dios. Tenía una connotación espiritual que no vamos a verla ahora también, pero que de alguna manera podemos sacarla por conclusión. Esa es la razón que los judíos juzgaban a priori, así nomás, cuando veían a un ciego, juzgaban como que seguramente esa persona ¿qué? ¿Había qué? Pecado. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que los mismos discípulos juzgaron de esa manera? Ahí en Juan capítulo 9, versículo 2, vemos que los discípulos dicen: y le preguntaron sus discípulos, cuando el Señor estaba tratando con un ciego, dice, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces el Señor le explica que no necesariamente la ceguera, toda la ceguera era producto del pecado, que no necesariamente había nacido ciego producto del pecado, sino que esa ceguera era para la gloria de Dios. Era una oportunidad para mostrar la gloria de Dios. A veces las dificultades, las adversidades de la vida no necesariamente vienen del pecado, sino que son una oportunidad para mostrar la gloria de Dios. Y el Señor aclara ese punto. O sea, ellos entendían que toda ceguera, o habían llegado al entendimiento que toda ceguera era producto del pecado. El Señor les aclara que no. Pero la ceguera era una cuestión catastrófica. ¿Cómo lo sigue siendo hoy? Pero hoy hay un poquito más de ventaja para una persona ciega. Esto traía obviamente males secundarios. Cuando una persona estigmatizar algo, es decir, por ejemplo, nosotros podemos estigmatizar a una persona por ciertos problemas. Por ejemplo, en los años 80 se estigmatizó mucho a las personas que contraían el virus del SIDA, porque se creía que si tú tomabas la mano de una persona que tenía la enfermedad del virus del SIDA,
ya quedabas contagiado, había muy poco entendimiento de cómo se transmitía la enfermedad. Entonces había personas que estigmatizaban a las personas así, ¿cierto? No todas las personas que son homosexuales son las que contraen el SIDA, también personas que se inyectaban drogas, ¿cierto? Y a través de las jeringas se contagiaban de SIDA, pero uno no se enferma. De hecho, por ejemplo, uno puede abrazar a una persona que tiene esa enfermedad y no hay ningún problema, pero cuando alguien no tiene conocimiento de ciertas cosas, yo no me quiero enfermar con eso, se estigmatiza a la persona. Es decir, se le marca como una persona que debe permanecer lejos. Bueno, por el hecho de creer que la ceguera era un problema de pecado y ciertos entendimientos que había en la enfermedad, se estigmatizaba a la persona, hacía que muchas veces fueran marginados de la sociedad. Por eso cada vez que hablamos o vemos en la Biblia tratar a un ciego, generalmente el ciego está ¿qué? Mendigando. Está mendigando. Tal vez por eso se juntara con otro ciego a mendigar. Porque de alguna manera ya no tenían más el amor de los seres queridos, se encontraban solos, porque obviamente una persona que no podía trabajar producto de la ceguera tenía que mendigar, y la familia generalmente no se hacía muy cargo de eso. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, que cuando los fariseos le preguntan a los padres del ciego y le dicen, dinos tú, ¿quién le dio la vista? Y ellos le dijeron, edad ya tiene, preguntadle a él. Eso muestra claramente que no había ninguna intención de hacerse cargo del problema del hijo. Ellos sabían que los fariseos eran peligrosos y dicen, edad ya tiene, preguntarle a él. Uno como padre, ¿qué es lo que hace cuando alguien quiere atacar a sus hijos? De alguna manera quiere ayudarlo. Pero ellos dijeron, no, pregúntenle a él. Había cierta estigmatización con las personas que tenían este problema. Pero la ceguera o otras adversidades ponen en acción otros sentidos. Y aquí es donde vamos entrando en el tema que puede parecer muy simple, a simple vista, valga la redundancia, pero que de alguna manera nos hace entender ciertas cosas que ocurrieron que pueden ser muy enriquecedoras para nosotros en nuestra vida espiritual si sacamos algunas aplicaciones, obviamente poniendo claramente el contexto de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Cristo de alguna manera nos va a enseñar a través de esto que ocurrió y la actitud de los ciegos, nos van a dar algunas lecciones espirituales que podemos nosotros entender como necesarias e importantes. ¿Sabes? Cuando alguien tiene problemas, cualquiera sean esos problemas, hay ciertos sentidos que entran, de alguna manera se ponen en acción. Por ejemplo, para sacar algún ejemplo de la Escritura, ¿ustedes se acuerdan cuando Pablo conoce a Cristo? Pablo iba en el propósito ¿de qué? De perseguir a los creyentes. Él había pedido cartas para perseguir a los creyentes en distintos lugares. Y mientras iba por el camino, dice que se le apareció ¿quién? Cristo. Se le aparece. Y le dice, Pablo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Y dice la palabra de Dios particularmente que Pablo quedó ¿cómo? Ciego. Podría haber quedado sordo, pero quedó ciego. La ceguera es algo muy interesante. Porque cuando hay ceguera, de alguna manera, inmediatamente a la ceguera tiene que haber cierta introspección. Porque al perder uno de los sentidos más importantes, que es la visión, tú de alguna manera te ves obligado a sumirte en la reflexión. Ahora miren lo que ocurrió con Pablo. Con Pablo ocurrió específicamente eso. Yo creo que de alguna manera el propósito de Cristo de dejarlo ciego fue precisamente dejarlo en una introspección, introvertido, pensando, meditando en lo que él estaba haciendo. Fíjate lo que dice en Hechos capítulo 9, versículo 8, dice, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Cuándo alguien no come ni bebe? ¿Cuándo? Cuando está tremendamente preocupado, ensimismado, cuando está de alguna manera pensando, algo le acongoja, algo lo tiene sin poder
preocuparse de esas necesidades que son básicas. ¿Quién no come ni bebe por 3 días? Él estuvo 3 días así. Dice el versículo 11 que entonces Dios habla a un hombre llamado Ananías que vaya a ver a Pablo. Y dice en el versículo 11, y el Señor le dijo, levántate, le dice a Ananías, y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él que ora, dice. Él ora. ¿Sabe lo que estaba haciendo durante esos 3 días Pablo? Él estaba orando. Él dice, Señor, quién sabe, no podemos especular cuál fue la oración de Pablo, pero seguramente Pablo está diciendo, Señor, ¿qué es esto que me pasó? Señor, yo pensaba que yo te servía con esto. Esto no puede ser producto de mi imaginación. Mira cómo estoy ciego. Estaba congojado y seguramente el Espíritu Santo también estaba haciendo su obra. Dice que él oraba, versículo 12, y le dice el Señor Ananías, ya visto en visión. En aquel entonces estaba en las visiones todavía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no había sido totalmente revelada. Por lo tanto, ese acontecimiento, ese hecho puntual, tenía que de alguna manera explicársele a este individuo que iba a ser utilizado tan grandemente por Dios. Y dice que en esa oración él había visto en visión. ¿Ves? Pablo no estaba allí sentado y diciendo, bueno, espero que en algún momento yo me sane. No, él estaba en una introspección tremenda, en una oración que le llevaba incluso a desestimarse a sí mismo, a dejar de comer, a dejar de beber, concentrado, meditando, reflexionando, al punto que llegó a ver una visión y que veía a un hombre llamado Ananías que entraba y le ponía las manos encima para que recobrara la vista. Entonces Pablo estaba expectante en eso. Dios estaba obrando. ¿Ves? Otros sentidos en la vida de Pablo. Pablo era ¿qué? Un hombre totalmente extrovertido, ¿cierto? Impulsivo. Él cuando ve que matan a Esteban y ponen las ropas en sus pies, él lo único, dice la Escritura, que quería, tenía un celo tremendo y lo único que quería era matar a todos los que se llamaran cristianos. Era un hombre que ni pensaba. Allí estaba Pablo, a caballo, rumbo a matar a los cristianos. A veces cuando un hombre es así, Dios tiene que decir, frena. Te voy a poner en una situación donde lo único que puedes hacer es orar y escucharme. Así también era Elías. Elías en un momento, ¿cierto? Elías era de los hombres que iba adelante, pero en un momento Dios lo pone en una situación donde tuvo que escuchar el silbido apacible de Dios. Ahora, volviendo a Mateo capítulo 9, versículo 27, es posible, no lo dice la Escritura, pero es muy posible que la condición miserable de estos ciegos hiciera que estos hombres sacaran la mirada de la tierra, precisamente por no poder ver, para meditar y esperar las bendiciones que vendrían del Mesías. Deben haber tenido mucho tiempo escuchando lo que estaba ocurriendo, sacando conclusiones de lo que la gente estaba diciendo acerca de lo que veían en Jesús. Y seguramente habrán recordado las palabras de los profetas que se veían constantemente en las sinagogas. Ellos habrán escuchado y habrán tenido tiempo para meditar, lo habrán pensado entre ellos, habrán reflexionado entre ellos, habrán hablado entre ellos las sanidades que Jesús estaba haciendo, porque Isaías capítulo 35, versículo 4, específicamente decía: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Nota eso, esforzaos, no temáis. No que se queden impávidos, sino que de alguna manera a los corazones apocados debían ser impelidos, animados a hacer algo para que esa situación se cambiara. Dice, no temáis, no en su propio poder debían confiar. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Nota lo que está diciendo? Dios mismo vendrá y os salvará. Versículo 5 de Isaías 35. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos
se abrirán, que es precisamente lo que va a ocurrir ahora, en este pasaje. Y los ciegos, esos dos ciegos, habrán escuchado en algún momento recitar este texto. ¿Quién sabe? Quizá estos ciegos eran personas instruidas, en algún momento habrán sido tal vez personas que sabían de la Escritura, quizás eran levitas, que no podían participar y como ya se había corrompido tanto todo, ni siquiera les daban de lo necesario. ¿Quién sabe lo que pasaba? Estos eran hombres que estaban ahí mendigando, pero seguramente entendían muy bien la profecía acerca del Mesías. Frente a esta esperanza, los ciegos actuaron en fe, al punto de irrumpir en la misma casa sin admitir, bajo ningún punto de vista, un rechazo de lo que estaban haciendo. Porque, ¿sabes? El texto de la Reina Valera no lo deja muy claro, pero estos ciegos no es que simplemente fueron tras Jesús. ¿Sabes qué? Jesús entra en la casa y estos ciegos irrumpen en la casa. ¿Te imaginas si te pasa eso a ti? Que alguien viene detrás tuyo pidiéndote algo, oiga, por favor, ayúdeme, y tú entras en la casa de alguna manera para evitar toda esta situación y la persona sigue y entra a tu casa. Obviamente que eso habla de que ellos estaban decididos a que Jesús los sanara. Dice la Reina Valera en Mateo 9:28, dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecha. Es decir, ¿vosotros creéis que yo soy aquel que vendría y que abriría los ojos a los ciegos? Claro, la Reina Valera nos lo deja muy claro. Si leemos, por ejemplo, la Nueva Traducción del Viviente, dice, entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba. Porque el texto en el original da la idea de que no solamente gritaron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de quién, de mí. El Señor entra a la casa, no es que desestima la voz de los ciegos. El Señor siempre va más allá para ver hasta dónde realmente la gente va. Los ciegos, si no tenían una fe absoluta, se habrían quedado. ¿Qué haces tú si verdaderamente crees que Él te puede sanar? Lo mismo que había hecho el principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga, sin importarle su reputación, había caído de rodillas a los pies de Jesús. La mujer, sin importar de recibir una reprimenda, confesó abiertamente, yo le toqué, aun cuando ella sabía que por su condición ella no podía estar cerca de la gente porque ella era ritualmente inmunda. Pero cuando alguien está convencido que esa persona que se llama Jesús tiene poder para sanar mi problema, entonces no importa la buena educación, no importan los formalismos. Estos ciegos dijeron, esta es nuestra oportunidad, nadie nos va a quitar la posibilidad, y entraron a la casa. ¿Cuántas veces nosotros realmente vamos más allá? Anhelando, verdaderamente entendiendo por convicción, como estamos estudiando el día domingo, el compromiso es convicción, yo estoy convencido. Quizás muchas veces nosotros no estamos en un compromiso real con Dios porque no tenemos la fe que estos dos hombres tuvieron en Jesús. Ellos sabían que no había otra opción y debían entrar a la casa, pidiéndole a aquel que ellos entendían que era el Mesías que vendría, que era el hijo de David, y que este hijo de David era de aquel que hablaban los profetas, que podía abrir los ojos de los ciegos, que podía sanar a todos los que tenían problemas, dolencias, que este hijo de David era el que podía incluso los oídos de los sordos abrir. Pero ellos necesitaban ejercer fe. Pero necesitamos ver algo más en Mateo capítulo 9, versículo 27. Así que le siguieron los ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Tenemos que entender un poquito más el concepto de hijo de David. ¿Qué implicaba ese título exclamado por los ciegos, hijo de David, que era un título mesiánico? ¿Qué implicaba para entenderlo bien? Tú no vas a encontrar en el Antiguo Testamento ese concepto.
pero sí estaba claro, y por eso ese título se entendía como atribuido únicamente al Mesías. Número uno, no figura como tal en los textos del Antiguo Testamento el título Hijo de David. Sin embargo, toda la tradición judía veía al Mesías como aquel que nacería de la casa de David, conforme a la profecía de Natán. ¿Se acuerdan del profeta Natán? En 2 de Samuel capítulo 7, versículo 13 al 16. En 2 de Samuel 7, 16 decía lo siguiente, particularmente dice acerca de este que vendría: y será afirmada tu casa, le está diciendo David. Tu casa, se está refiriendo a su reino, a su dinastía como rey. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. Y mira lo que dice, eternamente. Es decir, que el reino de David, a pesar de que se encontraría con ciertos baches, producto precisamente de ciertas situaciones que vendrían, ustedes saben que posteriormente Salomón se desvió, el reino con el hijo de Salomón se bifurcó, se produjo un cisma, ciertos baches que habían pasado en la dinastía de David. Ahora estaban gobernando los hijos del rey David, no, estaban siendo ocupados por ¿quiénes? Por los ¿están aquí o no? Por los romanos. Por lo tanto, había que ejercer fe que cuando viniera el Mesías se establecería ese reino. Se establecería ese reino. Ahora mira, es interesante las palabras que Natán utiliza. Cuando hablaba acerca del reino de David, que sería un reino eterno, dice que ese reino sería afirmado. La palabra amán en el hebreo da la idea de levantar, establecer, estar quieto, es decir, que nunca más se movería. Hasta el momento el reino de David se había ¿qué? Movido. Pero cuando viniera el Mesías, ese reino no se movería. Dice, tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. La palabra kum aparece ahí en el hebreo, que da la idea de estar erguido, es decir, por sobre los demás reinos. Esa palabra se puede traducir incluso como restablecer, lo cual encajaba muy bien si el reino había sido de alguna manera cortado por un tiempo. Ahora los romanos estaban gobernando, habían gobernado los babilonios, habían gobernado los griegos, habían gobernado mucha gente sobre Israel, ahora estaban gobernando los romanos, y ahora el reino podía ser restablecido. Por lo tanto, el hecho que estos ciegos dijeran lo que estaban diciendo podía tener un problema ¿con quién? ¿Con quién? Con los romanos. Si la profecía se estaba cumpliendo en Jesús, el reino de los romanos, entonces iba a tener una guerra, porque el rey de Israel había llegado. En segundo lugar, los afligidos esperaban la venida del descendiente de David. Jeremías capítulo 23, versículo 5, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo. Es decir, un hijo de David que sería considerado el justo. Y reinará como rey. ¿Quién? El hijo de David. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Ves? ¿Ves el panorama? Los judíos esperaban un rey cuyo reino sería ¿qué? Por sobre todos los reinos, sería un reino eterno, y él establecería en ese reino el juicio, es decir, juicio a quienes traían dolor al pueblo de Israel y justicia. Ya no sería un reino como el que ellos habían tenido de algunos descendientes de David, y como había sucedido en la historia de Israel. Ahora sería un reino de justicia. En tercer lugar, cuando hablaban del Mesías, dice que por el hecho eventual del reino, Jeremías 23:5, como hemos leído, y reinará como rey, es decir, no vendría como un corregente o de alguna manera a compartir el reino con los romanos, él reinaría como rey. El término hijo de David llegó a significar un término netamente político, al que Jesús, y aquí está el punto, no quería vincularse, al menos en esta primera venida. En la primera venida del Señor, en la primera venida del Mesías,
Cristo no quería que se le vinculase con algo político. Era muy específico y quizás por eso el Señor de alguna manera quiere que se oculte lo que está sucediendo. Sí, Él es el Mesías. Él puede sanar a los ciegos porque Él es el Mesías. Él puede abrir los oídos a los sordos porque Él es el Mesías. Él puede Él puede resucitar a muertos porque Él es el Mesías. Pero el Señor no quiere que se le vincule en este momento con un rey político, porque si se le vincula con un rey político, entonces el primer aspecto de su venida podía tener ciertos problemas que Él no quería que se efectuaran y que Él no quería que la gente entendiera ese primer aspecto de su venida o la primera venida relacionarlo con esos aspectos. Y el problema era que los judíos anhelaban solo ese aspecto. Aquí hay una lección. Vuelvo a decirte lo que te dije al principio. Muchas veces nosotros queremos que Dios obre a nuestra manera. Pero Dios tiene un plan que muchas veces no tiene que ver con el nuestro. Por eso en Mateo capítulo 9, versículo 30 leemos lo siguiente: y los ojos de ellos fueron abiertos. Es decir, que los ciegos obtuvieron lo que buscaban. Pero nota lo que le dice Jesús. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Ahora, si Jesús quería ser conocido como el Mesías, entonces, ¿qué esperarían todos los demás? Que se supiera lo que hizo. Porque ¿qué decía Isaías? Que el Mesías abriría los ojos de los y que abriría el oído de los sordos. Pero ¿saben lo que le dice Jesús? Rigurosamente. Ya vamos a entender esa palabra para que entiendas el punto. Rigurosamente le dice a los ciegos: no puede saber nadie lo que yo hice con ustedes. Cristo quería que entendieran la real razón de su primera venida. Hoy en día nosotros miramos mucho a ciertos predicadores que hablan mucho acerca de los milagros, milagreros. Y ellos creen entonces que el tema de la iglesia tiene que ver con milagros. Y claro, la gente se abarrota en iglesias como esa, porque ¿quién no quiere un milagro? ¿Hay aquí alguien que no quiere un milagro? Yo quisiera que el Señor tocara mi ojo y pudiera verme. Que no ande poniéndome cientos de lentes cuando voy al baño. Ando como con 50 lentes, tratando de ver uno. Solamente un ángel me dio unos lentes que puedo ver en el computador. Uno. Todavía ni el doctor la ha podido lograr. Cada vez que me da una receta, me pongo los lentes con la esperanza de ver y no veo nada. Veo unos pocos lentes. Yo quisiera un milagro. ¿Tú no quieres un milagro? ¿Cuántos de aquí les gustaría no tener diabetes? ¿Cuántos de aquí les gustaría no tener que depender de una silla de ruedas, Josefina? Que entrara saltando. Ven, Josefina, que vamos a tener un día de milagro. La clave es entender qué es lo más importante para Jesús. ¿Sabes? El problema principal del hombre no es, y eso es lo que Jesús quería establecer en su primera venida, porque cuando Él venga a buscarnos y se establezca el reino, ya no habrán esos problemas, porque una vez que se establezca el reino, una vez que pasemos a la eternidad, este cuerpo mortal que se va desgastando no va a tener nunca más problemas físicos. Pero sabes, el problema del hombre no es ni de salud, ni de libertades políticas, como algunos creen. Hay algunas iglesias que se meten profundamente en política. Hay algunos que creen incluso que es necesario predicar el Evangelio para que se establezca el reino de Dios. Y erran. Porque en esta primera instancia del plan de Dios, antes que Él vuelva por segunda vez, en su segunda venida, no es particularmente ni los problemas físicos, ni los problemas políticos. El Señor no está esperando solucionar los problemas que tenemos, que cada uno de los seres humanos tiene en este mundo.
no es particularmente el propósito de Dios que tú vengas a esta iglesia para que te solucione problemas matrimoniales, para que solucione problemas de salud, para que solucione problemas de economía, si bien el Señor lo hace por pura gracia muchas veces. Amén. Pero no es el propósito del Señor. El Señor le dice a los discípulos, a los ciegos que había sanado, rigurosamente: no quiero que nadie se entere de lo que yo hice con ustedes. Podemos irnos perfectamente sanos, ¿sabías tú? Perfectamente sanos, sin ningún problema físico y en libre democracia y sin ningún problema económico, podemos irnos directamente al infierno. ¿Sabías eso? Los hombres creen que hay ciertas cosas que son más importantes que otras en su vida. Y por eso muchas personas se frustran cuando vienen a la iglesia y ciertas cuestiones que ellos creen que son más importantes que Dios solucione, Dios no se las soluciona porque Dios ha permitido esas cosas en su vida precisamente para atraerles a Él. Pero muchas veces nosotros creemos que si Dios no soluciona lo que yo quiero que Él me solucione, es que Dios no está obrando, que Dios no es real. Jesús venía a sanar nuestras enfermedades espirituales y a librarnos de un yugo mayor, la esclavitud del pecado. Lo dice claramente en Juan capítulo 8, versículo 32, donde Él, por ejemplo, lo primero que hace es perdonar a una mujer que había caído en adulterio. Les insta a los fariseos a decir: el que está libre de pecado, que lance la primera piedra. Y en medio de esa situación donde hay toda una oscuridad espiritual, de falta de entendimiento del verdadero problema del hombre, cuando llegan los fariseos con esa mujer y que teóricamente ellos pensaban que ellos tenían todo el derecho a apedrearla. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que no entienden su mayor problema, no entienden que tienen un profundo problema de pecado en su corazón, y como no lo entienden, no pueden ver la gracia de Dios. Y ahí en Juan capítulo 8, versículo 82, el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, le dijeron los fariseos, enojados con Jesús. ¿Cómo nos dice que vamos a ser libres? Nosotros somos linaje de Abraham, le dice. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¡Wow! Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¡Qué falta de entendimiento! ¡Qué falta de entendimiento! Te quiero decir una cosa. No solo habían sido esclavos por mucho tiempo, hacía tiempo que no eran libres. Y precisamente producto del pecado, como castigo por el pecado. La palabra de Dios en el Pentateuco era muy claro: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Saben lo que le está diciendo con esto el Señor? No les está diciendo: mira, yo no estoy hablando de ese tipo de esclavitud. Les está enrostrando de por qué aún ahora eran esclavos de los romanos. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así dice el dicho popular, que es muy cierto. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. ¿Ves? Le dice: su problema es el pecado. Esa es la mayor esclavitud que vosotros tenéis. El mal de lo que todos ven menos yo es un problema gravísimo. Si la pretensión de no ser esclavo de nadie se refería a lo político, era una soberbia vergonzosa la de los judíos. Porque mira, ellos habían sido esclavos de Egipto, de Babilonia, de Persia, de Siria, que actualmente no eran de los romanos. Pero si la alusión a la libertad consistía en las promesas dadas a Abraham, si ellos creían que eran libres y entendían el punto de vista espiritual de lo que el Señor les estaba diciendo, en cuanto a lo espiritual, eran unos miserables, ciegos que necesitaban la luz de Dios para darse cuenta de su maldad y de su esclavitud. Y por eso Jesús les exhorta en Juan 8:47, le dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y en el mismo contexto, Él va a decir: yo soy la luz del mundo.
El que en mí cree no andará en tinieblas. El que es de Dios, las palabras de Dios, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios y por ende seguís siendo esclavos, no solo de los romanos. Vosotros sois esclavos de los romanos producto del pecado, porque yo lo dije en el Antiguo Testamento. Dios lo había dicho: si vosotros no seguís mis ordenanzas, vosotros seréis llevados como esclavos, seréis esclavos nuevamente. ¿Y sabes qué? Vosotros no entendéis que la mayor esclavitud que tenéis, no podéis ver, es el pecado. Jesucristo no vino a solucionarnos los problemas cotidianos de la vida. Los problemas cotidianos de la vida, mi amado hermano, en una iglesia bíblica se deben entender como herramientas que Dios usa. Como cuando Pedro dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza para el Señor. Dios permite las dificultades. Hay personas que no quieren vivir dificultades. Hay personas que se resisten al sufrimiento. Hay personas que vienen a Cristo buscando, según ellos, prosperidad. Déjame decirte que no hay mayor prosperidad que ver espiritualmente, que entender la vida, que comprender la realidad de la vida. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos creían que veían, y el Señor les dice: porque vosotros decís, vemos, permanecéis en vuestro pecado. Es decir, el Señor dice: ¿veis? O sea, ¿entendéis lo que yo digo y queréis permanecer en vuestro pecado? Saben, muchas personas aquí están escuchando la palabra de Dios, pero van a continuar en su pecado, porque aunque ven claramente, no quieren ver. Pablo habla de eso en Efesios capítulo 1, versículo 18, cuando dice que el propósito de Dios a través del mensaje del Evangelio es alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, para que entendamos el verdadero propósito de Dios. Muchas personas no entienden el verdadero propósito de Dios. Muchas personas se resisten, aún en la iglesia, se resisten al compromiso porque no entienden. Su vista es tan corta que ellos creen que el todo es aquí en esta tierra. Ellos van buscando ser ciegos, ser libres, de la ceguera de esta tierra. Ellos quieren prosperidad en esta tierra. Ellos quieren poder mirar los árboles, quieren poder ver el mundo, los deleites de este mundo. Ellos se resisten a entender que aun cuando puedan ser ciegos físicamente, hay una ceguera peor que la espiritual, la que no te permite ver las cosas celestiales, la que no te permite mirar hacia el cielo y darte cuenta que lo terrenal no tiene ningún valor. Y el Señor le dice a los ciegos, rigurosamente: no le digáis a nadie que yo os envío. No me interesa que me conozcan como un milagrero. No me interesa que todo resucita. No me interesa. No le digáis a nadie. ¿Y sabes qué? Si yo te pudiera graficar desde la lectura del original, ¿cómo el Señor le dijo? Le dijo así: escúchenme bien, no le digan a nadie. Así se lo dijo el Señor. Así se lo dijo. Esa es la fuerza del griego en la expresión. No es que le dijo: muchachos, no le digan a nadie que yo lo sabía, que ustedes saben, después los fariseos. No, el Señor les tiene que decir: no le digan a nadie. ¿Me escucharon bien? No le digan a nadie. Así se lo dijo el Señor. La expresión en el griego es como el caballo que relincha. ¿Escuchamos de que o que resopla, ¿no? ¿Has visto el caballo cuando se... Esa es la expresión en el griego. A eso se asemeja la palabra que utiliza el Señor. Rigurosamente. ¿Vieron un caballo así? ¿Me ganaría algún premio en imitando algo, no? Me voy a imitar. Sanando a otro ciego, le dijo en Juan 9:39: para juicio he venido yo a este mundo, para que
los que no ven vean y los que ven sean cegados. Versículo 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos vuestro pecado permanece. ¿Entiendes cuál es el propósito de Dios? ¿Sabes que algunos se resisten a entenderlo? Algunos se molestan. Mira, en la campaña que nosotros tenemos este año del compromiso, algunos se molestan, algunos dicen, ¿sabe qué? ¿Para qué nos habla de esto? ¿Por qué no nos habla de alguna cosa que a nosotros nos interese? ¿Cómo poder ser mejores padres? ¿Cómo poder ser mejores? Yo sé que soy reiterativo en esto, pero te quiero decir algo. Yo sé que el diablo de alguna manera a ti te mete en la mente que eso sería lo mejor que deberíamos hablar en la iglesia. Una campaña de cómo solucionar nuestros problemas acerca de nuestra depresión, de nuestra ansiedad. Sí, hermano, ¿quieres solucionar tus problemas de depresión, de ansiedad, matrimoniales? ¿Quieres solucionar tus problemas en la paternidad, en tu relación de hijo con tu padre, de padre con tu hijo? ¿Quieres solucionarlo? Comprométete con Dios. Ten convicción en tu vida. Ten obediencia en tu vida. Ten mansedumbre en tu vida. Y como vamos a ver este domingo, vive en pureza. Y vas a ver cómo los problemas de la vida van a continuar. Todos tenemos que pagar la luz. Todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que pagar el agua. Todos tenemos que comprar los alimentos. Porque tenemos unas criaturitas en casa que no es nuestra esposa. Otros que comen como sabañón. Y a veces uno dice, ya hay que ir al súper de nuevo. Y uno va contando cuando la esposa va echando y de atrás uno va cocinar. Y después va a la caja y uno espera que salga menos de 100, 200. ¿Cómo? Todos tenemos esos problemas. O la vida es fácil. Pero ¿sabes qué? La vida del inconverso es tremendamente más difícil. Porque no tiene esperanza. Cristo no vino a solucionar nuestros problemas económicos, si bien bendito sea Él, nos provee por gracia. Siempre. No he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso es una realidad. Pero ¿sabes qué? Él está más preocupado de tu corazón. De tu corazón. Cristo no quiere que le veamos como un simple milagrero. Mateo 9:31 dice, pero salidos ellos, ¿qué hicieron? Divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Muchas veces los predicadores, muchos predicadores, intentan ver como algo positivo lo que hicieron los cielos. Como algo positivo. Algunos predicadores dicen, y tú vas a escuchar muchos predicadores que dicen, lo que pasa es que uno no se puede resistir de hablar de lo que Cristo hizo. No, mi hermano, escucha bien. Tú le puedes llamar Mesías, le puedes llamar Hijo de David, le puedes decir, Él es el Señor. Puedes estar admirado de Jesús y decir, amén, qué lindo que es el Señor. Y al mismo tiempo, no entender la rigurosa exigencia que Él te dijo. No hagas esto, no lo hagas. ¿Y qué hicieron los cielos? Desobedecieron. Alguien puede decir, pero es que uno no puede impedir hablar de Jesús. No, escucha bien lo que dijo el Señor. El Señor dijo, y no lo dijo jugando, el Señor lo dijo resonando sus narices. No lo digas a nadie, porque la gente no entiende. Yo no resisto por amor hacerte bien, no resisto por amor. Ustedes entraron a la casa, me da lástima verles así. Tengo compasión de ustedes, porque ustedes están sufriendo. Sé lo que ustedes sufren, sé cuánto sufren estando así. Yo los sané, yo quisiera sanar a todo el mundo, pero no quiero que pierdan la vista de quién soy yo. No quiero que malentiendan el propósito de mi venida. Y el Señor dice, no se lo digan a nadie. ¿Qué hicieron ellos? Le desobedecieron. Desobedecieron. Literalmente, la expresión del Señor es que fue movido a ira. Se lo dijo enojado, no lo hagan. ¿Qué hicieron ellos? Lo hicieron.
la necesidad de no hacer tanto escándalo, de permanecer quieto, de entender que esta bendición debía guardarse. Porque los propósitos del Señor eran otros. Se ve claramente con lo que ocurrió después. Después, al igual como decía Isaías, curiosamente, deja establecido claramente que los ciegos no estaban en un error en decir, Él es el Mesías, es el Hijo de David. Porque el Hijo de David sanaría a los ciegos, abriría los oídos de los sordos. ¿Y qué ocurre después? Inmediatamente ocurre algo. Dice Mateo 9:32, mientras salían ellos, es decir, los ciegos, que por un lado decían, Él es el Mesías, por otro lado eran unos desobedientes, qué rabia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nosotros somos iguales. Decimos, Señor, Señor, pero no hacemos lo que dice. ¿Y sabes qué? En Mateo 9:32 dice, vemos claramente, ¿por qué el Señor no quería? Dice, mientras salían ellos, ¿y cómo salieron ellos seguramente? El Señor los sanó, mira, el Señor los sanó. Mira, ¿puedo ver? No te puedo creer, ¿en serio? Sí, mira, me sanó. El Señor dijo que no lo hicieras. ¿Qué hicieron entonces? Y aquí le trajeron un mundo endemoniado, más sencillo. No es que todas las personas que son mudas o sordas tienen problemas de demonismo, pero aquí había un demonio particular que había enmudecido a este hombre. Y dice el versículo 33, y echado fuera el demonio, porque el Señor es tremendamente compasivo. El mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Claramente este hombre es particular. Si alguien dice, Él es el Hijo de David, si alguien cuadra en ese título, es Él. Pero nota, ¿por qué el Señor dijo, no hable? Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera. Los demonios. Una vez más los lindos fariseos. Aunque hagas miles de milagros, aunque el Señor sane a todos los ciegos del mundo, aunque el Señor sane a todos los sordos del mundo, ¿sabes qué? No faltan los que blasfeman su nombre. ¿Y sabes? Eso es lo que el Señor no quería. Que se desvirtuaran las cosas. Porque Él ya sabía que los fariseos estaban decididos. ¿Ves? Él lo que quería era que entendieran, que comprendieran, que el problema mayor del hombre no son los problemas de este mundo. El problema mayor del hombre es el pecado. Tu problema y mi problema. El mayor problema que tenemos es la ceguera del corazón, la sordera del corazón. Es esas cosas las que el Señor quiere curar. Son esas cosas las que el Señor quiere que tengamos luz de una vez por todas. Es en nuestro corazón que Él quiere que veamos claramente las cosas, que podamos oír claramente las cosas. Eso es lo que quiere el Señor. Te hago una pregunta. ¿Eso es lo que tú también quieres? ¿O tú estás esperando otras cosas del Señor? Porque en su primera venida, Él rigurosamente no quería que lo confundieran con un simple milagrero. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros seamos llevados al cielo, te quiero decir una cosa, yo voy a ver como un lince. ¿Ves el ángel ese que está allá en la última nube allá? Ese, ¿cuál van a decirte? Ese. ¿De verdad lo ves? Lo veo clarito. No va a haber ningún problema físico en el cielo. No va a haber, ¿sabes qué? Por eso el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿te das cuenta de las cosas? Quítalo. Mejor te es entrar sin un ojo en el reino de los cielos que con los dos ojos perderte en el infierno. Hoy la lección es en la vida de nuestro Señor Jesucristo entender su mensaje. Entiende su mensaje. Compréndelo porque tú
Te puedo asegurar, hay muchos y en muchas iglesias, bendito sea el Señor, que hay muchas iglesias de sana doctrina. Amén. Muchas todavía. Pero son malas de mala. Son malas que buscan el espectáculo. Son malas que se enfocan en el hombre y quieren venderte una religión que no era de Cristo. Cristo hoy te dice y seguirá diciendo hasta que Él venga por su iglesia: tu problema no es el que tú crees, tu problema es el corazón. Déjame que lo sane, déjame que traiga luz a tu corazón, déjame que pueda abrirte los oídos espirituales para que oigas y entiendas la verdad de Dios. Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que tú puedas abrir nuestros